Y en la jornada de ayer el ministro de Economía, pero también precandidato de Unión por la Patria, dio a conocer algunos parámetros de su hipotético y futuro gobierno en caso de acceder a la Rosada el 10 de diciembre, ¿verdad, NASA? Y dio a conocer, bueno, cómo incrementaría algunas de las medidas que estás llevando adelante en este momento, pero teniendo en cuenta un horizonte de 4 años. Sí, a ver, en el marco de ese contexto, Ale, me acerco un poquito más a la actualidad y también habló sobre medidas, ¿no es cierto? Medidas concretas que podrían tomarse entre estos días y posteriores a las PASO. Claro. Sí, a ver, vamos a repasar, sé que en realidad en este momento ya no se pueden realizar anuncios, pero vamos a repasar para entender de qué estoy hablando. Bueno, en primer lugar, la posibilidad de una suma fija, tanto para el sector público y privado. Claro que se piensa para después de las PASO, cuando Sergio Massa pueda anunciarlo, pero acá, si bien todavía no se conoce en detalle fino, sí lo que se sabe es que sería para aquel sector en relación de dependencia, pero que tal vez por su sueldo está en una situación más vulnerable, y hacen hincapié en lo que son los trabajadores municipales, ¿sí? Que según datos que maneja el propio ministro, dice, ojo, que el 40% de los que trabajan en municipalidades están por debajo de la línea de la pobreza con sus ingresos. ¿Están hablando de un piso de cuánto? Muchos otros ganan por debajo de lo que es un salario mínimo vital y móvil. Sí, atención con esto. La municipalidad realmente es un sector muy complicado en términos de ingresos y por eso también se hace hincapié en lo que es suma fija. 2 bonos para jubilados con 30 años de aporte. Bueno, esto justamente entra antes de las PASO, es una disposición que en realidad se ha tomado con anterioridad. Es para jubilados que justamente ya tengan los 30 años de aporte cumplidos, que no hayan solicitado un plan de pagos, una moratoria para cumplir estos años. Entre el 7 y el 11 de agosto se estará justamente entregando 2 bonos que en total suman 36.000 pesos. ¿NASA? Sí. A ver, déjame que me quede todavía con el primer punto, porque se habla de una suma fija de 230.000 pesos, de un piso en los sueldos superior a los 200.000 pesos. Eso es de lo que habló el ministro ayer. Sí. Es un tema. Sí, porque está... Sobre todo para el trabajo informal, sí, ¿no? Porque ese es, o sea, a esa referencia hace porque ese es el salario promedio hoy en la Argentina. Entonces, claro, bueno, obviamente que con la inflación... a partir de ayer para arriba, digamos. Claro, digamos, o sea, el tema de los 200.000 pesos es que con la inflación queda totalmente descartada la posibilidad de poder llegar a fin de mes con ese número, ¿no es cierto? Entonces, bueno, está hablando en términos de ingresos a los sectores claramente que peor la pasan. Ahora, decía, 2 bonos para jubilados. Al mismo tiempo, este jueves se va a dar a conocer el índice de actualización trimestral, ¿sí? De la fórmula de la movilidad jubilatoria. Así que atención, jubilados, porque ahí se va a dar a conocer el tercer aumento para este año. Y además se suman los 2 bonos que te decía recién. Por otro lado, el monotributo productivo para informales. ¿Qué es esto? Bueno, esto es una disposición que en teoría se dará a fines de agosto, después de las PASO. Es un monotributo pensado para esos 8 millones de trabajadores que laburan desde la informalidad. La idea es que, bueno, el Estado pueda hacerse cargo de algunas cargas sociales, ¿sí? Que contemplan el monotributo, pero justamente eso, para instar a la inscripción a la formalidad de esos trabajadores. Por ejemplo, feriantes. Por ejemplo, ¿no? Que facturan, pero que facturan de vez en cuando y que quizás no es... O el que hace una changa, digamos. Claro. Quien pueda tener un trabajo que de golpe pueda institucionalizarlo a partir del monotributo y hoy no tiene la posibilidad. El previaje en su 5ª edición durante septiembre y octubre va a funcionar parte de septiembre y parte de octubre, no los 2 meses completos. La idea es que se pueda reintegrar después en una tarjeta el 70% de lo que hayas gastado, el 50%, perdón, y el 70% para afiliados de PAMI. Lo que pasa es que habrá que definir el piso. ¿Te acordás que antes, apenas se lanzó el previaje, el piso era de 100.000 pesos? Sí. Claro, después bajó a 70, ese creo. piso exactamente fue bajando hasta 70. Y por último, el plan de simplificación de impuestos y garantía laboral que Massa le viene prometiendo a las pymes en estos 2 últimos encuentros que tuvo, tanto en Parque Norte como el Centro Cultural Kirchner. Es como una suerte de alternativa a la reforma laboral que están proponiendo otros candidatos, ¿no es cierto? Bueno, tomamos algunos conflictos, dice Massa, que efectivamente pesan a la hora de
contratar empleados y tratamos de resolverlo en consenso con las pymes, ¿no? A ver, ayúdame a entender. Estos dos temas parecerían ser como una mirada más a largo plazo, el monotributo productivo, el previaje, que es una política de Estado que ya viene llevando el gobierno desde hace tiempo, y los otros 3 puntos son más de la coyuntura del momento por la inflación. Uno imagina que si logra combatir la inflación y los números empiezan a bajar, este tipo de medidas que son circunstanciales del momento pasarían a absorberse, porque si no hay inflación o los índices de inflación no son tan altos, no harían falta. Totalmente. A ver, en caso de que la inflación, ya no te digo este año, pero en lo que será el próximo gobierno, logra tener una baja significativa, estas medidas quedarían en segundo plano. Hoy, obviamente, que no es la situación, tanto los jubilados como los trabajadores en relación de dependencia vienen perdiendo contra la inflación. Lo que pasa es que hay unos más que otros, por supuesto, sobre todo los que ganan un sueldo promedio hoy, que por ahí las paritarias no tienen tanta fuerza, o bien, bueno, los trabajadores informales que ni siquiera tienen arreglos paritarios, digamos. La verdad que la pérdida de ingresos para los trabajadores y para los jubilados es acuciante, es preocupante. Una suma fija o un bono no te arregla la cosa, por supuesto, pero al menos por ahí te permite llegar un poco más estable en los próximos meses. Hay todo esto dentro de las medidas importantes. Hay que sumar también el aumento del mínimo imponible y también ganancias. El aumento de un 35% en las escalas, algo que no se había modificado hace años, ¿no? Totalmente. Más de 700.000 pesos, a partir de ahí empezás a tributar ganancias. Antes era 500.000 y pico, no me acuerdo el número exacto. Bueno, ese piso subió a 700.000. Bien, algunas medidas que vamos compartiendo con ustedes y que tienen que ver, bueno, con las limitaciones de esta semana, ¿no? Ya donde mucho no se puede hablar. No, mucho ya más. Habrá que esperar, Habrá que esperar. Gracias, Nasa. Seguimos. Y abran paso porque los precandidatos a presidente están a pleno esta semana de cierres de campaña, algunos que ya cerraron, el caso de Milei que lo veíamos hace un ratito, y un Sergio Massa muy activo, todavía recorriendo parte del país en función de lo que implican estas primarias. Y con Vero Urriola Beitia ya lo estamos analizando. Verito, buen día. Exactamente, Silvia, buen día. Vos decías, recorriendo el país, y Sergio Massa, si algo que hizo la semana pasada fue recorrer buena parte del país. Decíamos, visitó Tucumán, visitó Santiago del Estero, bueno, estuvo en el norte de la República Argentina y hoy desembarca en la provincia de Santa Fe, en Rosario, en, bueno, el tiempo de descuento claro hacia las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del próximo domingo, con ya fecha y lugar de cierre de la campaña de Sergio Massa. Va a ser en el Teatro Argentino, en la ciudad de La Plata, en donde, bueno, hay cierta expectativa sobre si va a estar o no la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sobre todo teniendo en cuenta que ese escenario en el Teatro Argentino fue el escenario en 2011 del cierre de la campaña de la vicepresidenta de la Nación. Lo cierto es que, al margen del cierre de Sergio Massa el jueves en el Teatro Argentino de la ciudad de La Plata, Axel Kicillof, que va por la reelección en la provincia de Buenos Aires, tendrá su propio acto de cierre, también con la expectativa de que esté la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué? Porque va a ser en Merlo, en ese distrito. En 2019, Axel Kicillof cerró también la campaña electoral de cara a su campaña como candidato a gobernador, y en ese acto estuvo Cristina Fernández de Kirchner. Cábala o no, expectativa, esperanza, lo cierto es que siempre genera mucha atención los movimientos que haga Cristina Fernández de Kirchner, con lo que esos son los dos actos que se espera pueda tener alguna presencia destacada, el caso de, claro, de Cristina, la vicepresidenta de la Nación. Vero, y continúan los respaldos a Massa, ¿no? Durante las últimas horas hubo varios actos, entre ellos, bueno, un acto que congregó a trabajadores e intelectuales y artistas. Exactamente, fue en un teatro en el barrio de Congreso. Allí estuvo Sergio Massa, el precandidato a presidente de la Nación, en una recorrida muy intensa, porque también estuvo en la CTA, con la Central de los Trabajadores Argentinos, también estuvo en la Universidad de San Martín, y en cada uno de estos actos con un mensaje muy particular hacia los sectores que lo estaban escuchando. Muy direccionado, ¿no? Muy direccionado, bueno, claro, en la Universidad Nacional de San Martín, con una referencia muy concreta a propósito de la defensa de la educación pública, el caso de la Central de los Trabajadores Argentinos, vinculado con esta referencia permanente sobre la necesidad de recomponer el salario de los trabajadores, pero además
además poner blanco sobre negro los dos proyectos que están en disputa en las PASO del 13 de agosto, pero también en las elecciones generales del 22 de octubre, que es lo que repite permanentemente Sergio Massa, esto de hay que recomponer salario a través de un bono, si es que hay consenso, a través de las paritarias. Sabemos que la CGT defiende las paritarias, las negociaciones colectivas, pero también están proponiendo Sergio Massa, y se conocería seguramente después de la primaria, una suma fija para los trabajadores, sobre todo aquellos que están en una situación de vulnerabilidad económica. Y el tema de los trabajadores, el tema de los derechos laborales, que ingresó de lleno en la campaña. Bueno, de hecho, una de las frases que ha sido muy cuestionada de Axel Kicillof por parte de la oposición es: la derecha viene por tus derechos. Y bueno, parte también de las propuestas en función de esto de la oposición tiene que ver con el avance sobre determinados convenios y sobre la denominada reforma laboral. Exactamente. Es por eso que, bueno, en la CGT seguramente dirá algo de esto. Bueno, esa es la expectativa. Un acto multitudinario promete la CGT para hoy en el distrito de Malvinas Argentinas. La CGT que ya antes de que se conociera que Sergio Massa era el precandidato de la mayoría o del consenso dentro de Unión por la Patria, la CGT estaba proponiendo a Sergio Massa como precandidato a presidente de la Nación. Es más, lo proponía como el candidato de unidad. Lo cierto es que hay paso porque Juan Grabois finalmente se presenta también en las primarias del próximo 13 de agosto. Pero especial atención a, bueno, el discurso de Sergio Massa hoy en la Confederación General del Trabajo, teniendo en cuenta precisamente esto, insistir en poner blanco sobre negro los dos proyectos de país que están en disputa y poner el acento sobre todo en la negociación con el Fondo Monetario Internacional y las responsabilidades concretas a propósito de ese endeudamiento, claro, la gestión de Cambiemos y del expresidente Mauricio Macri. Pero mencionabas recién el encuentro que mantuvo Massa con intelectuales, con artistas, y compartimos algunas de las repercusiones de ese acto. Dale. Vamos. ¿Qué representa este apoyo a la fórmula que integrás junto con Sergio Massa? Bueno, muy contento, ¿no? Porque son profesionales de la cultura, del espectáculo, del pensamiento, intelectuales reconocidos, que ellos estén apoyando hoy a nuestra fórmula, son personalidades cuyo peso específico es muy importante, ¿no? Así que claramente agradecidos a ellos por todo lo que significa. Es una manera de decir que nos representa la manera de entender la cultura popular. Aquí está con la voz de Peteco, de Lidia Borda, de tantos talentos y tanta gente de la cultura, de la política, del arte, de la actuación. Y es el apoyo a una manera de mirar el país amplia, que espera una transformación linda, como nos tiene acostumbrado históricamente el peronismo de toda la vida. Es fundamental. ¿Por qué? Porque a las políticas que la derecha quiere imponer con respecto a la cultura, que tienen que ver con la cultura de la meritocracia, con la cultura del sálvese quien pueda, con la cultura del individualismo, nosotros los peronistas les contestamos con trabajo, trabajo y más trabajo, y con la cultura del encuentro, con la cultura de la solidaridad, con la cultura de saber que nadie se salva solo y que es fundamental que los gobiernos, tanto a nivel nacional como provincial, que es lo que estamos haciendo con Axel en la provincia, la cultura sea transversal a todas las políticas de Estado. Y me gustó mucho porque no fue algo discursivo, de bajada de línea, nada. Fue explicativo, fue invitar a soñar, a crecer, a construir. Y me encantó Rossi, que yo si bien lo había acompañado, pero es un hombre de una llaneza, wow, es un performer, es Landricina, no sé, contando, pero no por un cuentero, sino por cómo hacen amenas las cosas. Es que es gente que tiene calle, cordón y vereda.